Existe un manuscrito ancestral, resguardado en las montañas de Etiopía por más de 1000 años, que contiene secretos sobre Jesús de Nazaret que jamás se han revelado al mundo de este lado. Este texto, conocido como el Libro de Enoc etíope, conserva enseñanzas que fueron, a todas luces, retiradas a propósito de la Biblia que hoy conocemos. Entre esas verdades ocultas, hay una que podría darle un giro de 180 grados a nuestra comprensión sobre el ministerio de Jesús. La descripción detallada de cómo fue que desarrolló sus poderes de sanación y de dónde vino ese conocimiento extraordinario que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Por siglos, los académicos de este lado del charco ignoraron, o de plano desconocieron, este escrito sagrado, celosamente guardado por la Iglesia Ortodoxa etíope. Mientras el mundo cristiano se basaba en traducciones que pasaron por un sinfín de manoseos a lo largo de los siglos, los etíopes mantuvieron viva una tradición textual que viene directamente de los primeros seguidores de Jesús. Lo que ellos preservaron no son solo palabras, sino secretos prácticos sobre cómo Jesús adquirió esas habilidades fuera de lo común para curar, secretos que fueron borrados sistemáticamente de los textos que nos llegaron en Occidente. Este saber olvidado no habla solo de milagros como trucos de magia, eventos aislados e inexplicables, sino que revela un sistema completo de aprendizaje espiritual que Jesús siguió antes de salir a la luz pública con su ministerio. El texto etíope describe con detalles que te dejan helado cómo Jesús, aún joven, fue en busca de los viejos maestros curanderos que guardaban tradiciones secretas, transmitidas desde los tiempos de Enoc. Estos maestros, escondidos en las sierras y desiertos del mundo antiguo, poseían conocimientos sobre las fuerzas invisibles que rigen la vida y la muerte, los que no se ven a simple vista, conocimientos que Jesús absorbió por completo antes de emerger como el gran sanador que conocemos a través de los evangelios canónicos. La tradición etíope conserva relatos de cómo Jesús pasó años aprendiendo técnicas específicas para canalizar energía divina, métodos de purificación espiritual y prácticas para conectar con dimensiones superiores de la realidad. Estas enseñanzas no eran cuentos, sino prácticas de a de veras, que involucraban disciplinas rigurosas del cuerpo, la mente y el espíritu que prepararon a Jesús para manifestar poderes que parecían imposibles a los ojos de la gente común. El texto revela que la capacidad de Jesús para sanar no fue simplemente un don divino caído del cielo, sino el resultado de un entrenamiento intenso y sistemático en las artes sagradas de la curación espiritual. Lo que hace este descubrimiento aún más extraordinario es que el libro de Enoc etíope contiene instrucciones específicas sobre esas técnicas de sanación, instrucciones que se han preservado palabra por palabra a lo largo de generaciones de maestros etíopes. Mientras el mundo occidental perdió por completo esas prácticas, mandándolas al cajón de los mitos y las supersticiones, la tradición etíope mantuvo vivo un sistema completo de medicina espiritual que conecta directamente con los métodos utilizados por Jesús en sus milagros de sanación. Investigaciones recientes sobre manuscritos etíopes han revelado que Jesús no solo aprendió estas técnicas, sino que las elevó a un nivel de perfección nunca antes alcanzado. Los textos describen cómo combinó diferentes escuelas de pensamiento espiritual, integrando conocimientos que venían desde los tiempos antediluvianos hasta las tradiciones sagradas de su propio tiempo. Esta síntesis única creó un método de curación que trascendía todas las limitaciones conocidas, permitiéndole restaurar no solo cuerpos enfermos, sino transformar por completo la estructura espiritual de las personas que tocaba. La Iglesia Ortodoxa etíope siempre supo de estos secretos, pero apenas en los últimos años ha empezado a compartir fragmentos de este conocimiento con estudiosos externos. Lo que han revelado le da un volón a todo lo que nos han contado sobre cómo Jesús operaba sus milagros. En vez de actos puramente divinos que desafiaban las leyes naturales, los textos etíopes muestran a Jesús utilizando leyes espirituales superiores, leyes que rigen dimensiones de la realidad que la ciencia moderna apenas ha empezado a vislumbrar. Si ya te cayó el 20 de que hay mucho más en la historia de Jesús de lo que jamás imaginamos, suscríbete a este canal de volada. Estamos desenterrando textos y tradiciones que estuvieron ocultos del mundo por siglos, revelaciones que pueden transformar por completo tu comprensión sobre la espiritualidad, la sanación y el verdadero potencial humano.
No te pierdas ninguna de estas extraordinarias revelaciones que están cambiando todo lo que creíamos saber sobre nuestra herencia espiritual. Los manuscritos etíopes describen un sistema de sanación que operaba en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Jesús no curaba solo el cuerpo físico, sino que trabajaba con capas energéticas sutiles que envuelven a cada ser humano. Estas capas, descritas en los textos como cuerpos de luz o esas envolturas del alma, contenían los verdaderos patrones de salud y enfermedad. Cuando Jesús tocaba a una persona, o incluso solo le dirigía su atención, estaba manipulando directamente esas estructuras energéticas invisibles, restaurándolas a su estado original de perfección divina. Este conocimiento no era exclusivo de Jesús, sino que representaba la cúspide de tradiciones de sanación que existían desde hace milenios. El libro de Enoc etíope traza un linaje directo de estas enseñanzas, conectando a Jesús con una cadena ininterrumpida de maestros espirituales que se remontaba a los tiempos antediluvianos. Estos maestros conservaron no solo teorías sobre sanación espiritual, sino técnicas prácticas específicas que podían aprenderse y dominarse a través de una disciplina adecuada y purificación interior. Las descripciones etíopes revelan que Jesús pasó por un periodo intenso de preparación antes de iniciar su ministerio público. Durante esos años, de los que los evangelios canónicos le hacen la ley del hielo casi por completo, Jesús estuvo estudiando con maestros secretos que le enseñaron los fundamentos de la manipulación consciente de las fuerzas espirituales. Estos maestros, escondidos del mundo común, guardaban conocimientos que venían directamente de los ángeles instructores. Estos maestros secretos no eran figuras místicas alejadas de la realidad, sino guardianes de un saber práctico que combinaba una profunda comprensión espiritual con técnicas precisas de manipulación energética. Los textos etíopes conservan descripciones detalladas de cómo Jesús aprendió a sentir las vibras, los campos de energía que rodean a todos los seres vivos, campos que contienen información completa sobre salud, enfermedad, traumas pasados y el potencial futuro de sanación. Esta percepción no era un don caído del cielo, sino una capacidad que podía desarrollarse a través de prácticas específicas de meditación, ayunos con propósito y purificación de los centros energéticos internos. Durante su periodo de preparación, Jesús dominó técnicas que le permitían sincronizar su propia onda vibratoria con frecuencias curativas universales. Los manuscritos describen ejercicios complejos donde aprendió a armonizar sus centros energéticos internos con patrones cósmicos específicos, creando una resonancia directa con fuerzas regenerativas que permean toda la creación. Esta armonización no era solo mental o emocional, sino que implicaba una alineación física precisa, un control respiratorio avanzado y la capacidad de dirigir energía consciente a través de puntos específicos en su propio cuerpo. La tradición etíope conserva registros de cómo Jesús desarrolló progresivamente su capacidad de pasar esos estados de conciencia elevados a otras personas a través del toque directo. Esta transferencia no era un mero "aquí mando yo" sobre condiciones enfermizas, sino la creación de campos de resonancia donde la persona enferma podía experimentar temporalmente el estado de perfección espiritual que Jesús mantenía constantemente. En este estado expandido de conciencia, los patrones naturales de salud del individuo se restauraban automáticamente, porque la enfermedad y la imperfección no pueden existir en frecuencias vibratorias superiores. El proceso requería que Jesús mantuviera una estabilidad absoluta en su propio estado interno, mientras creaba un puente energético seguro para elevar temporalmente la conciencia de la persona necesitada. Los textos revelan que Jesús comprendía perfectamente que la sanación verdadera no podía imponerse desde afuera, sino que debía emerger de esa chispa divina latente que todos llevamos dentro. Su papel no era forzar cambios, sino crear las condiciones ideales donde la sabiduría curativa natural del individuo pudiera operar sin obstáculos. Esta comprensión lo llevó a desarrollar enfoques personalizados para cada situación, porque cada persona cargaba patrones únicos de bloqueos energéticos que necesitaban disolverse de maneras específicas. Algunas personas respondían mejor al toque directo, otras a la proyección consciente de energía a distancia, y otras más requerían procesos graduales de purificación interior antes de que la sanación física pudiera ocurrir con seguridad.
La tradición etíope enfatiza que Jesús nunca operaba curas a punta de trancazos espirituales, sino siempre en armonía perfecta con leyes naturales superiores que rigen las relaciones entre conciencia, energía y materia física. Él comprendía que la violación de esas leyes, incluso con intenciones benevolentes, crearía desequilibrios que eventualmente se manifestarían como problemas mayores. Por eso, cada cura que realizaba estaba integrada con el crecimiento espiritual de la persona, garantizando que pudiera mantener y expandir los beneficios recibidos a través de su propia evolución interior continuada. Deja tu opinión en los comentarios sobre esta revelación extraordinaria. ¿Tú crees que técnicas específicas de sanación espiritual pueden realmente aprenderse y practicarse? ¿O consideras que habilidades como estas son dones exclusivos de maestros espirituales excepcionales? Tu perspectiva sobre esta cuestión puede armar un buen debate sobre el potencial humano latente que todos llevamos. Los manuscritos etíopes describen que Jesús desarrolló una capacidad notable para diagnosticar los males del alma que se esconden, esos que causaban las manifestaciones físicas de la enfermedad. Esta percepción iba mucho más allá de la observación superficial de síntomas, penetrando capas profundas de la psique donde traumas de la abuela, cargas del karma y bloqueos energéticos creaban las bases para desequilibrios que eventualmente se expresaban como problemas de salud. A través de esta visión espiritual ampliada, Jesús podía identificar las raíces verdaderas del sufrimiento y dirigir las intervenciones curativas precisamente donde eran más necesarias, frecuentemente disolviendo causas que estaban ocultas por décadas o incluso vidas enteras. Esta habilidad diagnóstica se basaba en una comprensión sofisticada de cómo los eventos emocionales y espirituales se cuajan en estructuras energéticas densas que gradualmente afectan el funcionamiento físico. Jesús aprendió a rastrear esas cristalizaciones energéticas hasta sus puntos de origen, frecuentemente descubriendo que enfermedades aparentemente físicas tenían raíces en heridas del alma que no sanaron, conflictos relacionales profundos o un desalineamiento con el propósito de vida auténtico. Sus curaciones, por lo tanto, siempre incluían elementos de reconciliación, perdón y reorientación espiritual que abordaban causas fundamentales más allá de simplemente eliminar síntomas superficiales. Los textos conservan descripciones fascinantes de cómo Jesús utilizaba distintas cualidades de energía para sanar, dependiendo de la naturaleza específica de cada problema. Para condiciones relacionadas con el miedo, canalizaba frecuencias que irradiaban seguridad absoluta y protección divina. Para enfermedades enraizadas en la ira o el resentimiento, transmitía cualidades de compasión y comprensión que disolvían gradualmente patrones de hostilidad acumulados. Para problemas causados por desconexión espiritual, facilitaba experiencias directas de unidad cósmica que restauraban el sentido natural de pertenencia a la creación divina. La tradición etíope enfatiza que estas diferentes cualidades curativas no es que se las sacara de la manga Jesús, sino que representaban aspectos específicos de energía cósmica universal que él aprendió a canalizar conscientemente. A través de su entrenamiento intensivo, desarrolló la capacidad de sintonizar precisamente con cualquier frecuencia curativa necesaria y transmitirla a través de su propio ser, purificado sin distorsión o disminución de potencia. Esta habilidad requería no solo conocimiento técnico, sino una limpieza interna de pies a cabeza, porque cualquier inconsistencia en su propio estado espiritual crearía interferencia en la transmisión de energías curativas. Los manuscritos revelan que Jesús comprendía profundamente el hilo que une la sanación de uno con la transformación de todos. Cada persona que él curaba no solo recibía beneficios personales, sino que se convertía en un canal para la irradiación de frecuencias curativas elevadas en sus comunidades y relaciones. Esta comprensión sistémica significaba que las curas aparentemente individuales en realidad contribuían a la elevación gradual de la conciencia planetaria, creando redes de personas transformadas que podían facilitar procesos similares para otros a su alrededor. Jesús veía cada cura como una semilla de cambio que se iría regando como pólvora a través de generaciones futuras. Las técnicas específicas que Jesús dominó incluían métodos para potenciar su intención de sanar a través de estados meditativos profundos, donde su conciencia individual se diluía temporalmente en el gran yo del universo.
En estos estados expandidos, podía acceder a reservorios infinitos de energía regenerativa y dirigirlos con precisión láser a situaciones específicas de necesidad. Los textos describen estas experiencias como una unión completa con la fuente divina de toda cura, donde las limitaciones humanas normales desaparecían por completo y solo amor puro y sabiduría infinita permanecían operando a través de su forma física. La tradición conservada en los manuscritos etíopes revela que Jesús desarrolló una comprensión extraordinariamente sofisticada sobre cómo el tiempo jugaba un papel en las enfermedades y cómo diferentes condiciones requerían enfoques temporales específicos para una sanación completa. Él aprendió que algunas enfermedades eran manifestaciones de cargas energéticas que venían arrastrándose por múltiples generaciones ancestrales, mientras que otras surgían de traumas específicos en otras vidas o experiencias de esta misma. Esta percepción temporal permitía que Jesús aplicara protocolos de sanación que operaban simultáneamente a través de diferentes dimensiones del tiempo, disolviendo patrones enfermizos en sus raíces más profundas, sin importar cuándo o dónde estos patrones se establecieron originalmente. Los textos describen cómo Jesús utilizaba estados de conciencia expandida para rastrear esas líneas de energía hasta el mero origen a través del tiempo, para identificar momentos exactos de creación de desequilibrios específicos. Durante estos procesos de rastreo temporal, Jesús frecuentemente descubría que enfermedades aparentemente simples tenían orígenes extremadamente complejos que involucraban múltiples capas de causa y efecto distribuidas a través de periodos extensos de tiempo. Una persona sufriendo de parálisis física, por ejemplo, podría estar cargando un trauma ancestral de guerra, combinado con culpa de otra vida y miedo actual a la vulnerabilidad emocional. Jesús aprendió a identificar cada capa contribuyente y desarrollar secuencias de curación que abordaban todos estos elementos simultáneamente, garantizando que ningún residuo energético permaneciera para recrear problemas similares en el futuro. Este enfoque multidimensional requería que él mantuviera una conciencia estable a través de diferentes niveles de realidad mientras canalizaba energías curativas apropiadas para cada dimensión específica. Los manuscritos conservan descripciones fascinantes de cómo Jesús utilizaba piedras, cristales y minerales de la tierra para amplificar y enfocar sus capacidades curativas innatas. Él había aprendido que diferentes tipos de piedras y minerales podían almacenar y transmitir cualidades específicas de energía cósmica, funcionando como herramientas de precisión para dirigir frecuencias curativas para necesidades particulares. El cuarzo transparente amplificaba intenciones generales de sanación, mientras que piedras coloridas específicas resonaban con diferentes aspectos del sistema energético humano. La amatista, buena para la cabeza y el espíritu, la esmeralda, para el corazón roto, y el zafiro azul promovía comunicación clara y expresión auténtica de la verdad personal. Jesús no es que dependiera de estos cachivaches externos, pero los utilizaba estratégicamente para crear ambientes energéticos que maximizaban la eficacia de sus procedimientos curativos. La tradición etíope enfatiza que Jesús comprendió profundamente cómo las alineaciones de los astros y los ciclos del cielo influenciaban la potencia de diferentes tipos de energía curativa. Él aprendió a sincronizar sus sesiones de sanación más intensivas con momentos específicos cuando las configuraciones planetarias creaban condiciones óptimas para la transmisión de frecuencias regenerativas particulares. Durante los eclipses solares, por ejemplo, se abrían portales de energía especiales que permitían acceso directo a dimensiones de sanación normalmente inaccesibles. Las fases de la luna le daban un empujón a distintos aspectos del proceso curativo, con la luna nueva facilitando soltar lo viejo y la luna llena potenciando la integración de pilas nuevas de energía vital. Jesús utilizaba este conocimiento cósmico para planear intervenciones curativas que aprovechaban el apoyo natural de fuerzas celestiales, multiplicando significativamente los resultados de sus esfuerzos individuales. Los textos revelan que Jesús desarrolló protocolos bien armados para preparar a la gente que recibiría la sanación, para maximizar sus capacidades de absorber e integrar energías transformadoras. Él comprendió que la resistencia inconsciente o las ideas chiquitas podían bloquear severamente la eficacia de los procesos curativos, sin importar cuánta energía canalizara. Por lo tanto, creó secuencias preparatorias que gradualmente expandían la receptividad energética de los individuos
a través de meditaciones guiadas, prácticas de perdón de corazón y ejercicios de apertura del corazón que disolvían bloqueos emocionales acumulados. Estas preparaciones frecuentemente duraban días o semanas antes de que las curas propiamente dichas se realizaran, garantizando que las personas estuvieran en estados óptimos para recibir transformaciones profundas, sin resistencia interna, que saboteara los resultados. Durante sus viajes por los territorios de la antigua Etiopía, Jesús encontró tradiciones de curanderos y chamanes locales que habían conservado conocimientos curativos extraordinariamente antiguos, transmitidos a través de linajes ininterrumpidos desde épocas prehistóricas. Él pasó periodos extensos estudiando con maestros curanderos que hablaban con las almas de las plantas medicinales, invocaban la asistencia de ancestros sabios y facilitaban viajes del alma a dimensiones donde la sanación era instantánea. Estas tradiciones le enseñaron a Jesús sobre aspectos de la realidad que sus experiencias anteriores no le habían revelado, expandiendo significativamente su repertorio de técnicas curativas. Aprendió rituales para limpiar las malas vibras de los lugares, métodos para invocar protección espiritual durante trabajos de sanación intensivos y protocolos para asegurarse de que las malas energías liberadas durante los procesos curativos fueran adecuadamente transmutadas, en lugar de simplemente transferidas a otros sitios. Los manuscritos describen cómo Jesús juntó todo ese saber chamánico con lo que ya traía para crear una mezcla nueva que rompía barreras y trascendía las limitaciones de cualquier tradición individual. Descubrió que combinar técnicas de diferentes culturas frecuentemente producía resultados que eran más que la suma de sus partes. Y de ahí, dicen los textos, salieron efectos sinérgicos que le abrieron la puerta a nuevas formas de curación, algo nunca visto. Con este enfoque integral, Jesús se armó de métodos únicos, hechos a la medida para las necesidades de la gente y las broncas de salud que se topaba en su recorrido por la región. Su flexibilidad y esa apertura para aprender de donde fuera demostraban una humildad espiritual auténtica, la que le abría los canales para recibir sabiduría superior por múltiples vías al mismo tiempo. La tradición que se conserva subraya que Jesús le entendió de forma sofisticada cómo el trauma colectivo y las heridas históricas de comunidades enteras podían echar raíces en patrones de enfermedad que afectaban a los individuos, aunque estos no tuvieran conexión consciente con los eventos traumáticos originales. Aprendió que las guerras, las persecuciones, los desastres naturales y otras catástrofes colectivas dejaban cicatrices energéticas en el mero tejido de la realidad local, las cuales seguían marcando a las generaciones subsecuentes a través de la transmisión inconsciente de recuerdos dolorosos. Jesús ideó protocolos especializados para identificar y sanar estos patrones colectivos, montando ceremonias de purificación a escala comunitaria que liberaban las cargas energéticas acumuladas y restauraban la armonía natural en regiones enteras. Durante estos trabajos de curación colectiva, Jesús se daba cuenta a menudo que las enfermedades, aparentemente individuales, eran en realidad manifestaciones de desequilibrios sistémicos que demandaban intervenciones coordinadas con varias personas a la vez. Una epidemia de tristeza profunda en alguna ranchería, por ejemplo, podía tener su origen en un trauma ancestral por hambruna, sumado a patrones actuales de aislamiento social y la pérdida de un sentido de propósito comunitario. Jesús orquestaba procesos de sanación que abordaban al mismo tiempo los aspectos históricos, sociales y espirituales de estos problemas complejos, facilitando transformaciones que beneficiaban a todos los miembros de la comunidad, sin importar si participaban directamente en las ceremonias específicas. Esta manera sistémica de abordar las cosas demostraba que él entendía que la verdadera sanación siempre ocurre dentro de contextos relacionales y que los individuos aislados rara vez pueden mantener cambios profundos sin el apoyo de su entorno social. El Evangelio etíope también revela cómo Jesús desarrolló una comprensión a fondo de las interconexiones entre la salud física, emocional y espiritual, de una forma que rebasaba los conceptos médicos convencionales de su época. A través de sus estudios con curanderos etíopes, descubrió que muchas enfermedades físicas eran manifestaciones de desequilibrios energéticos que tenían sus raíces en conflictos, sin resolver entre distintos aspectos de la personalidad humana. Cuando una persona experimentaba una división interna severa entre sus deseos conscientes y sus necesidades inconscientes, por ejemplo, esa fragmentación psíquica generaba inestabilidades en el campo energético que, con el tiempo,
se cristalizaban en síntomas físicos específicos. Jesús aprendió a identificar estos patrones mediante una observación minuciosa de sutilezas en el lenguaje corporal, los patrones respiratorios, la calidad de la voz y otros indicadores que revelaban estados internos ocultos. Incluso cuando la gente intentaba esconder sus conflictos detrás de fachadas sociales adecuadas. Las técnicas que Jesús dominó incluían métodos para facilitar diálogos internos entre partes en conflicto de la psique humana, ayudando a las personas a reconocer cómo sus propias resistencias internas perpetuaban ciclos de sufrimiento que se manifestaban como enfermedades recurrentes. Descubrió que simplemente quitar los síntomas físicos sin abordar las causas psicológicas subyacentes a menudo resultaba en el regreso de la condición original o en la aparición de nuevos problemas en diferentes áreas del cuerpo. La verdadera sanación requería la integración consciente de aspectos fragmentados de la personalidad a través de procesos que honraban tanto las necesidades prácticas como las aspiraciones espirituales más elevadas de cada individuo. Jesús desarrolló una capacidad excepcional para percibir cuál enfoque específico sería más efectivo para cada persona, basándose en su constitución energética única, su historial personal y su etapa actual de desarrollo espiritual. El manuscrito que ha llegado hasta nosotros guarda detalles de cómo Jesús aprendió a chambear con los sueños, usándolos como herramientas diagnósticas y terapéuticas de a de veras. Los curanderos etíopes le enseñaron que los sueños daban acceso directo a información sobre las causas espirituales de las enfermedades, algo que rara vez se veía con los exámenes físicos de cajón. Jesús descubrió que los patrones que se repetían en los sueños de sus pacientes a menudo revelaban traumas no procesados, miedos profundos o broncas de relación que andaban creando tensiones crónicas en sus cuerpos. Aprendió técnicas para interpretar el simbolismo de los sueños de formas que le daban una guía bien específica sobre las intervenciones terapéuticas más adecuadas para cada situación. A veces, Jesús les indicaba a las personas que pusieran atención especial a ciertos tipos de sueños durante temporadas específicas, usando la información recibida en el mundo onírico para afinar continuamente sus métodos conforme avanzaban los procesos de sanación. Particularmente revelador es cómo Jesús integró el trabajo con los sueños en sus métodos de curación en grupo, descubriendo que cuando varias personas compartían sueños relacionados en periodos cercanos, esto a menudo indicaba la presencia de patrones colectivos que requerían atención especial. Organizaba sesiones donde los participantes contaban sus sueños recientes y exploraban las conexiones entre los temas oníricos y los retos de salud que estaban viviendo en su día a día. Estos procesos grupales revelaban con frecuencia cómo problemas aparentemente individuales estaban, en realidad, conectados a dinámicas familiares, tensiones comunitarias o influencias espirituales más amplias que afectaban a varias personas al mismo tiempo. Jesús facilitaba experiencias de sanación colectiva basadas en estos hallazgos, coordinando intervenciones que abordaban tanto las necesidades individuales como los patrones sistémicos subyacentes. Las tradiciones que se preservan recalcan cómo Jesús desarrolló una sensibilidad extraordinaria para detectar las influencias de entidades espirituales que a veces se metían con los procesos naturales de sanación. Los curanderos etíopes le enseñaron que ciertas enfermedades eran causadas o agravadas por seres no físicos que se alimentaban de la energía emocional negativa que generaba el sufrimiento humano. Estos seres parasitarios a menudo se pegaban a la gente en momentos de vulnerabilidad extrema, como traumas severos, pérdidas devastadoras o experiencias de miedo intenso, y luego perpetuaban condiciones que mantenían a sus víctimas en estados de desequilibrio crónico. Jesús aprendió protocolos específicos para identificar la presencia de estas influencias a través de señales sutiles como cambios repentinos en la temperatura corporal, alteraciones en los patrones energéticos alrededor de ciertas partes del cuerpo, o resistencias inexplicables a técnicas de curación que normalmente eran efectivas para condiciones similares. El proceso de liberar estas influencias negativas exigía una combinación cuidadosa de protección espiritual, purificación energética y el fortalecimiento de la vitalidad natural del paciente para prevenir futuras reinfestaciones. Jesús descubrió que simplemente expulsar entidades parasitarias sin abordar las vulnerabilidades que permitieron su entrada original a menudo resultaba en el regreso del problema o en la atracción de influencias similares.
Desarrolló enfoques holísticos que incluían la curación de traumas emocionales subyacentes, el fortalecimiento de los sistemas de defensa energética natural y la educación sobre prácticas de protección espiritual que las personas podían usar para mantener su integridad energética a largo plazo. Estos métodos eran particularmente importantes para individuos que trabajaban en entornos con alta concentración de energía negativa, como hospitales, prisiones o áreas que habían experimentado violencia significativa. Especialmente significativo es cómo Jesús aprendió a reconocer y trabajar con diferentes tipos de posesión espiritual que variaban dramáticamente en su naturaleza y gravedad. Algunas influencias eran relativamente menores, causando síntomas como fatiga crónica, irritabilidad o dificultades de concentración, mientras que otras creaban alteraciones conductuales más dramáticas que interferían seriamente con la capacidad de la persona para funcionar normalmente en sociedad. Jesús descubrió que los enfoques efectivos dependían crucialmente de la identificación precisa del tipo específico de influencia involucrada, ya que los métodos apropiados para un tipo de posesión podían ser completamente ineficaces o incluso perjudiciales cuando se aplicaban a situaciones diferentes. Desarrolló un sistema de diagnóstico sofisticado basado en la observación de múltiples indicadores, incluyendo patrones de comportamiento, calidad energética, respuestas a diferentes tipos de estímulos espirituales e información obtenida a través de la comunicación directa con las propias entidades cuando esto era posible y seguro. El Evangelio conserva descripciones detalladas de cómo Jesús aprendió que algunas formas de posesión eran, en realidad, contratos espirituales que las personas habían hecho consciente o inconscientemente a cambio de poder, protección u otros beneficios percibidos. Estos acuerdos creaban ligas energéticas complejas que no podían simplemente cortarse, sin abordar también las necesidades o miedos subyacentes que motivaron a la persona a hacer tales contratos originalmente. Jesús desarrolló la capacidad de facilitar renegociaciones de estos acuerdos espirituales, ayudando a las personas a encontrar formas más sanas de satisfacer sus necesidades legítimas mientras se liberaban de influencias que, a fin de cuentas, eran perjudiciales para su bienestar a largo plazo. Este trabajo requería una combinación de compasión profunda, sabiduría práctica y valor espiritual, ya que a menudo implicaba confrontar fuerzas que podían ser hostiles a cambios en el statu quo establecido. A través de estos estudios avanzados, Jesús también descubrió cómo trabajar efectivamente con personas que habían heredado influencias espirituales negativas a través de sus linajes familiares. Ciertas maldiciones, contratos o patrones energéticos se transmitían de generación en generación, creando tendencias hacia enfermedades específicas, infortunios recurrentes o limitaciones que parecían persistir independientemente de los esfuerzos individuales para superarlas. Jesús aprendió que romper estos patrones hereditarios a menudo requería un trabajo que se extendía más allá de la persona individual para incluir una sanación ancestral que liberaba cargas energéticas acumuladas a lo largo de múltiples generaciones. Desarrolló ceremonias específicas para honrar a los antepasados, mientras simultáneamente disolvía influencias negativas que habían sido perpetuadas a través de los linajes familiares, creando una liberación que beneficiaba tanto a la persona presente como a las generaciones futuras de su familia. Las enseñanzas de Enoc sobre la transformación espiritual a través del tiempo revelan cómo Jesús aprendió que la verdadera sanación a menudo exige cambios graduales que se extienden por periodos significativos, en lugar de simplemente buscar resultados instantáneos. El Evangelio preserva descripciones de cómo Jesús desarrolló una comprensión sofisticada de los ritmos naturales de curación que honran los tiempos necesarios para que las transformaciones profundas se establezcan de forma duradera. Descubrió que forzar los cambios demasiado rápido a menudo creaba inestabilidad que eventualmente resultaba en recaídas u otros problemas compensatorios. Particularmente reveladores cómo Jesús aprendió a trabajar con los ciclos lunares, estacionales y otros patrones cósmicos que influyen en la receptividad de las personas a diferentes tipos de curación energética. El texto conserva calendarios espirituales detallados que Jesús usaba para determinar los momentos óptimos para diferentes tipos de intervenciones curativas. Durante ciertas fases lunares, la gente era más receptiva a la sanación emocional y a la liberación de traumas,
mientras que otros periodos favorecían el trabajo físico o transformaciones espirituales más profundas. Jesús aprendió que respetar estos ciclos naturales a menudo reducía drásticamente el esfuerzo necesario para lograr resultados duraderos, ya que estaba trabajando en armonía con fuerzas cósmicas en lugar de ir en contra de ellas. Especialmente significativo es cómo el Evangelio revela que Jesús desarrolló métodos para acelerar procesos de sanación, cuando situaciones urgentes demandaban una intervención inmediata, pero siempre con cuidado para establecer bases energéticas sólidas que sostendrían los cambios a largo plazo. Descubrió que los milagros instantáneos eran posibles cuando se cumplían ciertos prerequisitos espirituales, incluyendo la fe genuina de la persona involucrada, el alineamiento con un propósito divino mayor y la eliminación de bloqueos energéticos que impedirían la integración duradera de la curación. El texto preserva descripciones fascinantes de cómo Jesús aprendió a identificar y trabajar con resistencias inconscientes que a menudo saboteaban los procesos de sanación, incluso cuando las personas deseaban conscientemente mejorar. Muchas veces, partes de la psique humana desarrollan apegos a enfermedades o problemas porque estos sirven funciones psicológicas importantes, como atraer atención, evitar responsabilidades o mantener conexiones con personas fallecidas que también sufrieron de condiciones similares. Jesús descubrió que una sanación duradera a menudo requiere abordar estas dinámicas psicológicas complejas, además de simplemente trabajar con síntomas físicos o energéticos superficiales. Desarrolló técnicas para comunicar directamente con diferentes aspectos de la personalidad que podían estar resistiéndose al cambio, ayudando a negociar acuerdos internos que permitían la curación mientras aún atendían necesidades psicológicas legítimas que la enfermedad había estado sirviendo. Particularmente revelador es cómo el Evangelio describe a Jesús aprendiendo sobre las conexiones entre la sanación individual y una transformación comunitaria más amplia. Descubrió que ciertas enfermedades eran manifestaciones de desequilibrios sociales o espirituales que afectaban a comunidades enteras, y que la sanación duradera de los individuos a menudo requería cambios en los sistemas sociales que perpetuaban las condiciones que originalmente creaban la enfermedad. Esta comprensión llevó a Jesús a desarrollar enfoques que combinaban la sanación individual con la educación comunitaria y, a veces, cambios en las estructuras sociales que contribuían a problemas de salud sistemáticos. El texto conserva ejemplos específicos de cómo Jesús trabajó con comunidades para identificar y transformar patrones colectivos de pensamiento, comportamiento u organización social que creaban ambientes propicios para ciertos tipos de enfermedades o problemas espirituales. Uno de los aspectos más extraordinarios de las enseñanzas conservadas en el Evangelio etíope implica descripciones de cómo Jesús aprendió a trabajar con diferentes dimensiones de la realidad simultáneamente durante los procesos de sanación. Enoc había enseñado que la realidad física que percibimos es solo una capa de una existencia multidimensional mucho más compleja, y que la sanación verdaderamente efectiva a menudo requiere intervenciones coordinadas a través de múltiples dimensiones. Jesús aprendió técnicas para acceder y trabajar en dimensiones energéticas, emocionales, mentales y espirituales al mismo tiempo, creando cambios que se manifestaban a través de todos los niveles de existencia de la persona. Este trabajo multidimensional a menudo producía resultados que parecían milagrosos para observadores que percibían solo manifestaciones físicas, pero que en realidad representaban la aplicación sistemática de principios espirituales que operaban consistentemente a través de todas las dimensiones de la realidad. El Evangelio conserva instrucciones detalladas de cómo Jesús desarrolló la capacidad de percibir y trabajar con campos energéticos que se extendían mucho más allá de los cuerpos físicos de las personas. Aprendió que cada individuo existe dentro de múltiples capas de campos energéticos que interactúan constantemente con los campos de otras personas, lugares, objetos e incluso eventos históricos. Disturbios o desequilibrios en cualquiera de estas capas energéticas podían crear problemas que eventualmente se manifestaban como enfermedades físicas, problemas emocionales o dificultades espirituales. Jesús desarrolló técnicas sofisticadas para mapear estos campos energéticos complejos e identificar puntos específicos donde las intervenciones curarían múltiples problemas simultáneamente a través de efectos en cascada que se propagaban a través de todo el sistema energético de la persona. Especialmente fascinante
es como el texto revela que Jesús aprendió sobre las conexiones entre la sanación y el propósito de vida de la persona. Enoc había enseñado que cada alma encarna con misiones específicas o lecciones que aprender, y que las enfermedades o problemas a menudo surgen cuando las personas se desvían significativamente de sus caminos auténticos o se resisten al crecimiento espiritual que sus almas vinieron a experimentar. Jesús descubrió que la sanación más profunda y duradera a menudo ocurre cuando las personas se reconectan con sus propósitos auténticos y comienzan a vivir de formas que honran sus verdaderas naturalezas espirituales. Desarrolló métodos para ayudar a las personas a identificar y superar miedos, condicionamientos sociales u otras influencias que les impedían seguir sus caminos auténticos, reconociendo que esta reconexión con el propósito a menudo activaba capacidades naturales de autosanación que eran mucho más poderosas que cualquier técnica externa. El Evangelio también conserva enseñanzas notables sobre cómo Jesús aprendió a trabajar con la energía sexual sagrada como una fuerza poderosa para la sanación y la transformación espiritual. Muy diferente de los enfoques que ven la sexualidad como un obstáculo para el desarrollo espiritual, Enoc había enseñado que la energía sexual, cuando se comprende y se dirige correctamente, representa una de las fuerzas más potentes disponibles para la regeneración física, el despertar espiritual y la conexión con aspectos divinos de la existencia. Jesús aprendió técnicas para ayudar a las personas a purificar y dirigir sus energías sexuales de formas que promovían una sanación profunda tanto para ellas mismas como para sus parejas. Este trabajo incluía métodos para sanar traumas sexuales, transformar patrones de relación disfuncionales y usar la energía sexual sagrada para acelerar procesos de crecimiento espiritual y sanación física. A través de estos estudios avanzados, Jesús también descubrió cómo trabajar eficazmente con personas que estaban muriendo o que habían fallecido recientemente. El Evangelio revela que Enoc había enseñado extensamente sobre la naturaleza de la transición de la muerte y cómo ayudar a las almas a navegar este proceso de formas que minimizaban el sufrimiento y promovían la evolución espiritual continua. Jesús aprendió técnicas para facilitar muertes pacíficas, ayudar a las almas atrapadas a liberarse de apegos terrestres e incluso, en casos específicos donde era espiritualmente apropiado, facilitar el regreso de almas que habían dejado sus cuerpos prematuramente debido a circunstancias traumáticas. Este trabajo con procesos de muerte y renacimiento espiritual reveló a Jesús dimensiones de la existencia que trascienden completamente las limitaciones de la vida física, expandiendo dramáticamente su comprensión sobre la verdadera naturaleza de la conciencia y las posibilidades para la transformación humana. Esos descubrimientos revolucionarios sobre cómo se manejaban las energías sagradas y los procesos de transición llevaron a Jesús a entender aspectos aún más profundos de las enseñanzas que Enoc había dejado. El Evangelio revela cómo Jesús empezó a darse cuenta de que todas las formas de curación que había aprendido eran, en realidad, meras manifestaciones de principios universales mucho más amplios, los mismos que rigen toda la creación. Enoc, que le había instruido que todo el universo opera con patrones armónicos específicos, frecuencias vibratorias que enlazan cada aspecto de la existencia, desde partículas subatómicas hasta galaxias completas. Jesús, por su parte, descubrió que las enfermedades, desequilibrios y sufrimientos de todo tipo surgen cuando los seres conscientes se desalinean de estas frecuencias fundamentales, y que la verdadera sanación siempre implica restaurar la armonía entre la conciencia individual y los patrones cósmicos universales. El texto nos regala descripciones detalladas de cómo Jesús aprendió a percibir y trabajar directamente con estas frecuencias cósmicas. Desarrolló la capacidad de sintonizar su conciencia con distintos niveles de realidad a la vez, lo que le permitía identificar con precisión dónde ocurrían los desajustes y qué frecuencias específicas necesitaban ser restauradas para lograr una sanación total. Esta comprensión le permitió a Jesús trabajar efectivamente no solo con individuos, sino con grupos enteros, comunidades e incluso con desequilibrios ambientales que afectaban regiones geográficas extensas. Aprendió técnicas para armonizar las energías de lugares sagrados, purificar fuentes de agua contaminadas por influencias negativas y devolver la fertilidad a tierras que habían sido dañadas por prácticas humanas destructivas. Es especialmente revelador cómo el Evangelio desvela que Jesús descubrió métodos para trabajar con lo que Enoc llamaba heridas ancestrales colectivas.
Esos patrones traumáticos que se transmiten de generación en generación y que afectan a familias, tribus o pueblos enteros. Jesús comprendió que muchas enfermedades, aparentemente individuales, son en realidad manifestaciones de traumas no resueltos que se han arrastrado por linajes familiares durante cientos o incluso miles de años. Desarrolló técnicas poderosas para identificar y sanar estos patrones ancestrales, logrando a menudo transformaciones dramáticas no solo en la persona que recibía la sanación, sino en miembros de su familia que vivían en lugares distantes y que ni siquiera sabían que se estaba realizando un trabajo de sanación. El Evangelio también resguarda enseñanzas extraordinarias sobre cómo Jesús aprendió a trabajar con las dimensiones temporales de la sanación. Enoc le había enseñado que el tiempo no es lineal, como la mayoría de la gente lo experimenta, sino que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente en niveles más profundos de la realidad. Jesús descubrió métodos para acceder y sanar eventos traumáticos que habían ocurrido en el pasado de la persona, incluso si estos eventos habían sucedido décadas antes o en vidas anteriores que la persona no podía recordar conscientemente. De manera similar, aprendió técnicas para identificar y prevenir problemas que podrían manifestarse en el futuro de la persona si los patrones destructivos actuales continuaban sin corrección. A través de estas exploraciones avanzadas de las dimensiones temporales de la sanación, Jesús también descubrió cómo trabajar eficazmente con lo que el texto denomina memorias celulares, información y patrones energéticos que se almacenan no solo en el cerebro, sino en cada célula del cuerpo. Aprendió que las células individuales guardan registros detallados de todas las experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida actual e incluso de vidas anteriores, y que muchas enfermedades físicas son causadas por información traumática que permanece almacenada en estas memorias celulares mucho después de que los eventos originales hayan terminado. Jesús desarrolló métodos para acceder y purificar estas memorias celulares, logrando a menudo curaciones instantáneas de condiciones que habían resistido todos los demás tratamientos. El Evangelio revela cómo estos estudios llevaron a Jesús a comprender las profundas conexiones entre la sanación individual y una transformación social más amplia. Enoc había enseñado que las sociedades humanas son organismos vivos que pueden enfermarse de la misma manera que los cuerpos individuales, y que una sanación duradera para los individuos a menudo requiere trabajar simultáneamente con patrones disfuncionales que existen a nivel comunitario y cultural. Jesús aprendió técnicas para identificar y sanar lo que podríamos llamar enfermedades sociales, patrones de injusticia, opresión, violencia y explotación que generan un sufrimiento masivo y que impiden que comunidades enteras prosperen de manera saludable. Particularmente revelador es cómo el texto conserva descripciones de métodos que Jesús desarrolló para trabajar con líderes políticos y religiosos que perpetuaban sistemas opresivos. En lugar de confrontarlos directamente o intentar forzarlos a cambiar mediante argumentos o presión externa, Jesús aprendió técnicas sutiles para despertar compasión genuina y sabiduría en personas que ocupaban posiciones de poder. Descubrió formas de ayudar a estos líderes a reconocer cómo sus propias acciones destructivas estaban creando sufrimiento no solo para otros, sino también para ellos mismos y sus familias, motivando a menudo cambios voluntarios que eran mucho más profundos y duraderos que cualquier reforma impuesta externamente. A través de estos trabajos con la transformación social, Jesús también descubrió principios fundamentales sobre cómo crear y mantener comunidades que operan de acuerdo con las leyes naturales de armonía y cooperación. El Evangelio preserva descripciones detalladas de experimentos sociales que Jesús llevó a cabo, creando pequeños grupos que funcionaban como ejemplos vivos de cómo las sociedades humanas podrían operar si se organizaran alrededor de principios de amor incondicional, responsabilidad mutua y desarrollo espiritual compartido. Estos experimentos sociales sirvieron como laboratorios donde Jesús y sus colaboradores pudieron probar y refinar métodos para sanar patrones disfuncionales que se habían arraigado en la cultura más amplia. El texto también revela cómo Jesús aprendió técnicas avanzadas para trabajar con niños y jóvenes, reconociendo que ellos a menudo mantienen conexiones más claras con la sabiduría espiritual natural y capacidades de sanación que los adultos generalmente pierden debido al condicionamiento social. Jesús descubrió que los niños pueden aprender técnicas de sanación muy rápidamente porque sus mentes no han sido limitadas por creencias sobre lo que es posible o imposible.
Desarrolló programas educativos que nutrían y desarrollaban las capacidades naturales de sanación en los jóvenes, reconociendo que ellos serían los responsables de llevar estas enseñanzas a futuras generaciones y adaptar estos métodos a las necesidades de las épocas venideras. Especialmente significativo es cómo el Evangelio conserva enseñanzas sobre el trabajo que Jesús hizo con mujeres, reconociendo sabidurías y capacidades únicas que a menudo fueron suprimidas o ignoradas en culturas dominadas por hombres. Enoc había enseñado que los aspectos femeninos de la conciencia divina, cualidades como la intuición profunda, la conexión emocional, la capacidad para nutrir el crecimiento y la comprensión de los ciclos naturales, son absolutamente esenciales para la verdadera sanación y transformación espiritual. Jesús aprendió a honrar y cultivar estas cualidades tanto en sí mismo como en otros, y desarrolló métodos colaborativos de sanación que integraban aspectos masculinos y femeninos de la sabiduría divina de formas equilibradas y armoniosas. El Evangelio también revela descubrimientos extraordinarios que Jesús hizo sobre la naturaleza de la conciencia humana y su potencial para una expansión ilimitada. A través de prácticas avanzadas que Enoc había preservado, Jesús aprendió a expandir su conciencia mucho más allá de las limitaciones normales de la experiencia humana, accediendo a niveles de realidad donde podía percibir directamente las conexiones entre todas las formas de vida y comprender los propósitos cósmicos que guían la evolución universal. En estas condiciones expandidas de conciencia, Jesús descubrió que la separación entre yo y otros es una ilusión creada por limitaciones perceptuales, y que en niveles más profundos de la realidad, toda conciencia está interconectada en una unidad fundamental. Esta comprensión transformó por completo el enfoque de Jesús hacia la sanación, porque percibió que sanar a otros es en realidad una forma de sanar aspectos de sí mismo que había olvidado o descuidado. Descubrió métodos para ayudar a las personas a experimentar directamente esta unidad fundamental, produciendo a menudo transformaciones instantáneas cuando las personas reconocían que el amor, la sabiduría y el poder de sanación que buscaban externamente, en realidad ya existían dentro de su propia conciencia más profunda. Este trabajo con la expansión de la conciencia se convirtió en una de las dimensiones más importantes del enfoque maduro de Jesús para la sanación y la enseñanza espiritual. A través de todas estas exploraciones avanzadas, Jesús desarrolló gradualmente lo que el Evangelio llama visión cósmica, una comprensión integral de cómo la sanación individual se conecta con la evolución espiritual de toda la humanidad, e incluso con el desarrollo de la conciencia en niveles galácticos y universales. Percibió que el trabajo de sanación que estaba realizando con individuos específicos era parte de un proceso mucho mayor a través del cual la conciencia divina estaba despertando a sí misma a través de formas de vida encarnadas, y que cada persona sanada contribuía a la elevación de toda la red de conciencia que conecta a todos los seres. Esta visión cósmica le otorgó a Jesús una perspectiva completamente nueva sobre el significado y propósito de su misión. Comprendió que no solo estaba sanando a personas individualmente, sino participando activamente en la evolución espiritual de toda la especie humana y auxiliando en el proceso a través del cual la Tierra entera estaba experimentando una transformación fundamental hacia niveles más elevados de conciencia y armonía. Esta comprensión llenó a Jesús de un propósito renovado y motivación para refinar continuamente sus métodos de sanación y para encontrar formas de transmitir estas enseñanzas de maneras que permitirían que otros también participaran conscientemente en este gran trabajo de transformación planetaria. El Evangelio etíope de Enoc conserva un tesoro único de sabiduría que permaneció oculto por siglos, revelando dimensiones de la vida y misión de Jesús que fueron completamente omitidas de otros registros históricos. A través de estas enseñanzas preservadas, podemos empezar a comprender el verdadero alcance y profundidad del trabajo que Jesús realizó, y reconocer que los métodos de sanación que desarrolló representan solo una pequeña muestra de las capacidades espirituales que están potencialmente disponibles para toda la humanidad, cuando nos reconectamos con sabidurías ancestrales auténticas y nos comprometemos seriamente con nuestro propio desarrollo espiritual. Más importante aún, estas enseñanzas nos ayudan a comprender que la verdadera sanación nunca se trata solo de eliminar síntomas o resolver problemas superficiales, sino siempre de reconectar con nuestra naturaleza espiritual más profunda
y aprender a vivir de formas que honren las conexiones sagradas que nos unen unos a otros y al cosmos entero. Cuando comprendemos la sanación desde esta perspectiva expandida, nos volvemos capaces de participar conscientemente en el gran trabajo de transformación que está sucediendo en nuestro planeta ahora, usando nuestras propias jornadas de sanación como contribuciones para la elevación colectiva de toda la humanidad hacia un futuro de mayor armonía, compasión y sabiduría espiritual auténtica. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video.